Hola, buenas tardes. Soy la doctora Roxana Galloso y hoy día tengo el enorme honor de conversar y presentarles al doctor Leonel Márquez, que es odontólogo del Hospital Hernán Enríquez Aravena y que hoy día ha accedido a conversar con nosotros respecto a un tema súper importante en los adultos, que es la salud oral. Así que espero que todos le demos la bienvenida y tengan hartas preguntas para hacerle al doctor Márquez hoy día. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, mucho gusto, muchas gracias, todo muy bien por acá. Eh, Expectante de esta entrevista y esta comunicación, o sea, esta conversación que sea bastante amena en realidad y que pueda resolver bastantes dudas. Bueno, yo espero que me resuelva las mías. Yo tengo hartas también, las tengo guardaditas. Así que lo primero que quería preguntarles, mientras tanto nuestros auditores nos hacen alguna pregunta, es ¿a qué se considera enfermedades orales o de la boca o cómo es la denominación correcta y si son realmente frecuentes? Sí, teniendo en consideración que la boca es una puerta de entrada de microorganismos cuando almorzamos, conversamos, etcétera, ingerimos bastantes bacterias, bastantes microorganismos que intentan atacarnos, no solamente la cavidad oral, sino que a nuestro interior. Y en la boca también nosotros tenemos bacterias que están permanentemente ahí, forman parte nuestra, la placa bacteriana, ¿cierto? Y generalmente hay un equilibrio entre estas bacterias buenas, por así decirlo, y las bacterias Ujú. malas, pero cuando las bacterias malas empiezan a ganar esta lucha, ahí se desarrollan dos enfermedades que son las más importantes en realidad. Una son las caries dentales y la otra son las enfermedades de las encías, ¿ya? Entonces esas son como las más prevalentes en la población. Ya. Y entonces los odontólogos en general eh, tienen especial orientación a ver las enfermedades tanto de los dientes entonces y de las encías, porque generalmente nosotros pensamos de forma superficial que los odontólogos se dedican a los dientes. Claro, dientes y todo lo que rodea el diente. Ya hay una amplia gama de especialidades que se van desarrollando y todo para dar una solución a estas distintas enfermedades. Por eso hay bastante especialidad a nivel odontológico. Bien, entonces partamos por los dientes. ¿Qué Me parece. enfermedades hay en los dientes? Mire, las caries, que son como las más comunes, ¿cierto? Que son estos deterioro o daño que sufre el diente y lo sufre. ¿Por qué? Porque las bacterias que están en la boca, estas bacterias malas, por así decirlo, cuando hay una gran cantidad de azúcar en la dieta, ellas la reconocen como alimento y al producir los desechos, estos desechos son súper ácidos y estos ácidos empiezan a destruir de a poquitito la capa externa del diente que se llama esmalte, ¿ya? Y el esmalte es el tejido del organismo que es el más duro. Entonces, si logran destruir eso, después para adentro se le hace un camino mucho más fácil hasta llegar al nervio del diente, que es lo más sensible, en donde se genera el dolor. Así se producen las caries dentales. Y entonces una carie es una herida del diente. Por así decirlo, es una cavidad que se hace, un orificio que empiezan a destruir Un estas orificio. bacterias, ¿cierto? Y Ujú. cada vez va creciendo más en profundidad y en amplitud. Entonces, pues hay caries que son pequeñitas, caries que son más grandes, más profundas, unas duelen más, otras duelen menos. ¿Y las caries tienen síntomas? Sí, 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 sí. Generalmente hay caries que a medida que van avanzando en profundidad generan dolores leves, ¿cierto? Generalmente estimuladas por cosas muy frías, muy calientes, incluso lo dulce o lo ácido. Y Ya. eso es provocado por algo. Pero ya cuando esta carie empieza a avanzar y empieza a llegar muy cerca del nervio del diente, ya el dolor es espontáneo, de la nada, es un dolor súper agudo que incluso los pacientes sí o sí tienen que acudir al dentista o a urgencia incluso.
O sea, puedo tener una carie y que no me dé ningún síntoma, entonces también. Sí, porque ¿Sí? son de avance lento pero progresivo. Entonces, por eso puedo tener caries, no darme cuenta. Y la única forma de darme cuenta es acudir al dentista para que me haga un chequeo y evaluar. Ya. Bueno, entonces cuando a uno le duele o siente una molestia cuando come algo dulce o algo muy salado, o sea, significa que ya algo hay que no está normal. Eso no es Algo hay. normal. No, no es normal, no es Algo hay. normal que sí, sí, sí. Puede ser caries o también puede ser un tema aparte, Mm, puede ser una sensibilidad dental, ¿ya? Entonces, ya, cualquiera de las dos tiene un tratamiento. ya. O sea, definitivamente no es normal. No, 100% no. O bueno, a no ser que Ya. de repente uno se ponga un hielo ahí, obviamente lo va a sentir, pero Ah, pues, pero es que hay sí. muchas personas que tienen dolor o molestia cuando consumen alimentos dulces o muy Sí, 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 sí. salados, ¿sí? Entonces, Es- y a veces no sabemos si eso es normal o no, porque parece que las caries son bien frecuentes. sí, son muy frecuentes, sobre todo las personas adultas, porque como te decía, esto es un daño progresivo a lo largo del tiempo, entonces a medida que van Mm, pasando los años, caries que son pequeñitas, van avanzando y van progresando. ya. Y hay algunas personas que son más propensos, como a veces decimos, a tener caries. Eh, sí, sí, si es que hay, por ejemplo, un problema a nivel sistémico, que Ya, no tengan, por ejemplo, la mineralización o que sus dientes no sean tan fuertes, por así decirlo, ¿ya? Pero ya, sobre todo aquí es fundamental la alta ingesta de azúcar, dieta con mucha cantidad de azúcar, ¿ya? Y una mala higiene dental, un mal cepillado dental. Eso promueve ya, que se produzcan más rápido las caries y obviamente el no acudir al dentista. ya. Y las personas, voy a seguir con las caries. No, Eh, y si yo tuve muchas caries cuando era pequeña, ¿voy a tener muchas caries cuando sea adulta? si es que esas caries no fueron tratadas y no hubo una educación en cuanto al por qué se produjeron esas caries, lo más probable es Ujú. que sí, Ya, ¿ya? Porque sigue un patrón. Dieta bien, con mucho azúcar, mala higiene, pocas visitas al dentista. Pero ya, si esto se detuvo, se educó, es muy probable que esto no siga así. ya. O sea, podemos prevenirla entonces, o por lo menos Claro, esa es eh, la idea. tener una conducta activa. Y Ujú. había dicho que además de los dientes, de las piezas dentales, las encías también podían tener enfermedades. Exacto, ¿ya? Y es cuando la encía sana al Ujú. cepillado no sangra, ¿ya? Eso es sí o sí. Entonces, cuando uno de Ya, repente se está cepillando y encuentra que la encía sangra en alguna zona, es porque eso está inflamado, está dañado. ¿Y por qué está dañado? Porque también esta gran cantidad de bacterias se depositan en el borde de la encía, en donde está como en contacto con el diente. ¿Ya? Entonces ahí hay un bolsillito en donde estas bacterias como que se esconden ahí, se empiezan a inflamar, o sea, empiezan a crecer y empiezan a inflamar esta encía y la empiezan a destruir, ¿ya? Empiezan a destruir la encía y sobre todo el hueso que afirma el diente, que eso es lo más crítico de estas enfermedades de la encía, cuando ya pasa algo más que no hay vuelta atrás, empiezan a destruir el huesito que afirma a los dientes propiamente tal. Esa es la ah, o otra. sea, es bastante grave entonces tener una enfermedad de la encía. Claro, el primer aviso es cuando la encía sangra, ¿ya? Que ahí solamente abarca la encía que está rodeando el diente. Pero después estas bacterias empiezan a avanzar a tratar de destruir al hueso que afirma el diente. Entonces, si esto a la larga no tiene un tratamiento, el diente cada vez se va a empezar a soltar más porque no tiene nada que lo afirme. Entonces, por eso que empiezan Ah, a ya. quedarse más móviles los dientes. Bien, por eso, bueno, me imagino que es un elemento importante por lo que la gente antes
también perdía más piezas dentarias. Exacto, porque no había una prevención en cuanto a esta enfermedad, ¿eh? No había una adecuada técnica de cepillado también y tampoco habían ido, es tan común ir al dentista como por un método preventivo. Claro. La mayoría de las veces era por un tema ni siquiera restaurador, sino que era para sacar los dientes, como bien decía. Directamente. Y entonces, se puede, aparte del sangramiento espontáneo de la encía, también si se pasa el famoso hilo dental, si sangra, eso también puede ser una muestra de enfermedad de la encía. Claro, porque si la encía cuando está sana está firme, entonces uno lo puede cepillar, pasar la seda dental, o hay algunos cepillitos también interproximales, y si se los pasa con el cuidado que corresponde, la encía no debiese sangrar, ¿ya? Si sangra en alguna zona es porque hay inflamación, hay un daño que lo están realizando las bacterias. ¿Hay algún otro síntoma de enfermedades de la encía? Yo he escuchado, o sea, estaba mirando las imágenes que están proyectando y miraba que la encía tiene o cubre casi todo el diente, no se ve como el cuello del diente. Exacto. Esa, como te decía, la primera etapa y el primer aviso que uno tiene que tener en consideración cuando se cepilla los dientes es que no sangre. Si sangra, es la primera alerta, es decir, algo pasa, la encía no debiese estar sangrando. Si eso se mantiene durante un periodo de tiempo y no hay una visita al dentista, estas bacterias empiezan a destruir el hueso. Entonces, al destruirse el hueso, la encía siempre va como cubriendo el hueso. Y si cada vez se va destruyendo más hueso, la encía va bajando y el diente se ve más largo, se ve más grande, se expone una parte que no está hecha para exponerse del diente, que es la raíz del diente, y aparece la sensibilidad también, sensibilidad dentaria. Ya aparte de que se empiezan a mover porque no tienen con qué se puede afirmar. Y básicamente eso, la sensibilidad y la movilidad dentaria. Ya. Y entonces, pero esta enfermedad de las encías también se produce por una infección. Así es. ¿O por un desbalance de flora? Claro, porque las bacterias, primero, las bacterias se depositan en este espacio que está en la encía y para protegerse de que nosotros, el cepillado las remueve, ¿cierto? Un correcto cepillado remueve todas estas bacterias y nos mantiene todo en orden, todo este balance de bacterias. Pero las bacterias, para protegerse, empiezan a formar, por así decirlo, encima de ellas una capa de sarro, que es como la misma que se colocaban antiguamente en las teteras, en los fondos de las teteras. Entonces eso es imposible removerlo con el cepillado. ¿Ya? Entonces ellas se protegen con eso, como que forman un escudo sobre ellas, y ahí después empiezan a destruir. Y eso es una infección que empieza a destruir todo el hueso que afirma los dientes. Entonces por eso tenemos dos tipos de enfermedades de la encía. Una que solamente afecta a la encía, que se llama gingivitis, y cuando ya esto pasa, y esto es reversible, yo lo puedo, con un tratamiento, un correcto cepillado, eso se resuelve, no se pierde nada de hueso, la encía vuelve a estar firme. Pero cuando esto avanza, empieza a destruirse el hueso, ya la enfermedad cambia de nombre, se llama periodontitis, y ahí ya no hay vuelta atrás, pues yo no puedo recuperar ese hueso que se perdió. Ahí el diente ya queda con secuelas, queda con daño, con sensibilidad, con movilidad. Y entonces, la medida, digamos, para prevenir estos dos grandes grupos de enfermedades, tanto de los dientes como las encías, sería, bueno, un adecuado aseo oral, ¿cierto? Voy a decir así como aseo oral, ¿cierto? Sí, no, de todas maneras. Y visita al odontólogo, pero aseo, ¿con qué nos aseamos? Lo principal es el cepillo de dientes. Eso es lo principal para poder hacer una adecuada higiene oral. El cepillo de dientes, y el cepillo de dientes, luego hay elementos que se llaman coadyuvantes de la higiene oral, que nos van a ayudar a mejorar
nuestro aseo dental, ¿cierto? Que son las pastas de dientes Ya, y son los elementos de higiene para lavar entre medio de los dientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo ya, podemos prevenir esto? Como bien decía, con una adecuada higiene oral, correcta, adecuada al paciente y con visitas periódicas al dentista, al menos una vez al año. ya. O sea, toda persona una vez al año como prevención, no digamos que si tengo Como que ir a hacerme un prevención. tratamiento, tengo Claro, que hacerme un chequeo directo con el odontólogo. claro, porque estas enfermedades son de ¿Sí? progresiones lentas, o sea, son de avance lento, Mm, entonces si en un año no vemos nada, puede que al otro pesquisemos algo, pero lo pesquisemos algo como reciente. Entonces, esa es la claro, idea de que al menos vayan una vez al año. ya. Y, y no, no hablamos, pero voy a preguntar, antes de ir a cómo lo prevenimos, Ujú. algo dijiste respecto al tratamiento de la periodontitis y de la, o creo que no, pero de la gingivitis, Gingivitis. pero, pero las caries, ¿cómo tratan las caries? Porque yo he visto unas cosas súper nuevas últimamente. Sí, va desde lo más mínimamente invasivo, o sea, tratar de no hacer daño al diente, porque el diente ya está sufriendo un deterioro de su estructura, ya con la misma caries propiamente tal. Mm, Entonces lo que claro, hay que hacer es, hay que eliminar esa caries y lograr tener un tejido sano para después, sobre eso, poder hacer una restauración, una tapadura, ¿ya? claro, Y esas restauraciones vienen, como bien dice la palabra, como que restauran todo lo que se perdió de diente para tratar de dejarlo como era originalmente, ¿ya? Y las caries que son más claro, tempranas, que son como recién en esta detección temprana, generalmente se puede ocupar flúor, que es un mineral que permite devolver la dureza a la estructura dentaria. ya, Entonces puede ser bien, bien variado el tratamiento, dependiendo sobre todo de la extensión de la carie y la profundidad. ya, bien. Y hablaste de lo de higiene dental. Ujú. Y me dijiste que, bueno, el más importante era un adecuado cepillado, digamos, adecuado a cada persona. Eh, pero, ¿qué cepillo? Hay unos cepillos eléctricos, hay unos que venden en esos llame ya también. Sí, no, ¿Cuál es el cepillo correcto? el cepillo correcto es en realidad el que más se acomoda al paciente. Ya no es como una receta de cocina, ya, pero dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente, del diagnóstico que uno pesquise, uno va dando ciertos pautas de cepillo y otros elementos que van a ayudar a este y que van a aportar a este general. Pero como consenso general, por ejemplo, el cepillo tiene que ser suave, no puede ser medio y no puede ser duro, ¿ya? Y esto es por un tema de que el cepillo duro, si la encía está dañada y está inflamada, va a hacer más daño todavía, ¿ya? Igual que el cepillo medio. Y ese Ya, concepto de que el cepillo duro elimina más que el cepillo blando es incorrecto. Entonces, si aquí lo principal es tener una frecuencia adecuada, que sea mínimo 3 ya, veces al día el cepillado, y sobre todo una secuencia también. Ya, si yo, por ejemplo, voy a partir por el lado derecho de arriba cepillándome encía y diente, porque vimos que habían enfermedades de la encía y de los dientes, ya. tengo que cepillarme encía y Ah, las diente. encías también tienen que cepillarse. Tenemos que cepillarnos la encía, porque ahí Ya, parten las enfermedades de la gingivitis, parten las encías. Entonces, tenemos que cepillar ya, encía y diente, todo junto, bien. ¿ya? Ujú, Y ahí hay muchas técnicas, muchas técnicas para los niños, para pacientes que que han perdido piezas dentales, que ocupan prótesis, etcétera, ¿ya? Pero lo principal es eso, la frecuencia, 3 veces al día como mínimo,
sobre todo el de la noche, es el cepillado más importante de todos, ¿ya? Porque después de la noche nos vamos a acostar, entonces quedan todas las bacterias ahí en boca si es que no tenemos un correcto cepillado. Y la secuencia, partir en una esquina, terminar en la otra, devolverme por la encía del paladar, porque también ahí se cepilla por dentro los dientes, y luego vamos a los dientes de abajo. Por ejemplo, esa es la secuencia que hago yo, me resulta bastante cómoda y no se me olvida cepillar ningún diente, porque si de repente estamos por aquí y por allá, que le hablamos a nuestro hijo, que vemos una cuestión en la tele, se nos olvidan 5 o 6 dientes fáciles. Y en promedio tenemos 28 dientes, entonces es harto. ¿Cuánto deberíamos demorarnos en un correcto cepillado si es pensando que tengo todas las piezas dentarias? Como mínimo, 2 minutos y medio, 2 minutos. No menos de eso, ¿ya? Porque si no, estamos pasando muy rápido, ¿ya? Sobre todo el de la noche se tiene que hacer con la más calma posible, con la más conciencia de que vamos a cepillar todos los dientes y que nos vamos a acostar tranquilos sabiendo que está todo limpio. Pero eso debiese durar más o menos. Y el cepillo debiese durar 3 meses. No menos, tampoco más. ¿Ya? Ya. Si dura menos, es porque lo estamos haciendo con mucha fuerza. Y si dura más, es porque no lo estamos ocupando. Porque algunas personas no quieren comprar un cepillo blando porque dicen que no le dura nada y a la semana está así como una flor. Eso es porque mucha fuerza ocupa y no es necesario realizar tanta fuerza porque uno se saca los restos diarios de placa, ¿ya? Y eso con un cepillo blando sale inmediatamente. Ya, o sea, más frecuencia, más duración del cepillado. Entonces uno debería a lo menos cepillarse después de desayuno, después de almuerzo y antes de acostarse, a lo menos eso. A lo menos eso, sí. Y el principal es el de la noche antes de acostarse. Sí. Bien. Y además del cepillado, me imagino que eso depende de cada persona o de la indicación del odontólogo, pero usamos generalmente pasta de dientes. Y muchas personas no quieren cepillarse si es que no tienen pasta. Entonces, mi pregunta es, ¿la pasta de dientes agrega algo más? ¿Es imprescindible? ¿Tengo que usar mucha? ¿Tengo que usar poca? ¿Y qué pasta de dientes? Ya, yo creo que ocupaste una palabra súper clave que es imprescindible. La pasta de diente no es imprescindible. ¿Ya? Si yo por X motivo me fui al trabajo solo con el cepillo de diente, solo con eso y con una correcta secuencia, no hay ningún problema, ¿ya? Las pastas de dientes aportan cosas, pero a largo plazo, ¿ya? Porque me olvide una vez de echarle pasta de diente, no va a pasar nada, ¿ya? Muchas vienen con flúor, que a la larga aportan harto para que el diente se mantenga firme, ¿cierto? Otras aportan sustancias que hacen que las bacterias, como que rechazan a las bacterias, por así decirlo, ¿ya? Y las que no recomiendo por un tema totalmente personal son estas blanqueadoras, estas pastas que se ocupan para blanquear los dientes, ¿ya? Porque tienen mucho abrasivo, ¿ya? Al final terminan uno rayando los dientes y rayando la encía, y si la encía está enferma, está inflamada, va a generar más daño, ¿ya? Ya. No O hay sea, estudios esta que que digan, recomienda la Shakira, no. Dice. yo al menos no la recomiendo. Sí, no, porque no van a generar el efecto que ellos dicen, en realidad, Bien, ¿ya? comprendo. Sí, porque en Pero realidad uno ve que hay, no sé, pasta con carbón activado y cosas que le ponen a las sí, pastas, sí, son como que muy parecen abrasivas. mejores. Ya, Es- muy es- bien. hay que imaginar que la encía está recibiendo como un vidrio molido en su superficie. Eso es lo que yo trato como de enseñarle a mis pacientes, que no van a lograr un mejor cepillado por una pasta, por la más cara o por la que blanquea más los dientes. Ya va por Bien, otro tema el tema del cepillado. Y en cuanto a los enjuagues, también en lo personal receto enjuagues cuando o hago cirugías o cuando hay infecciones que, que requieran del uso de enjuagues, ya, y por un tiempo bastante prolongado, o sea, acotado, porque el enjuague en sí por sí solo tampoco no cumple ninguna función, ¿ya?
nada cumple ninguna función si es que no hubo un cepillado previo, ¿ya? Bien. Van a sentir esta sensación de lento fresco, ¿cierto? Pero que dura, no sé, 3, 5 minutos, pero no, el enjuague no aporta lo que necesitamos para prevenir estas enfermedades. ¿Y el hilo dental? Ese sí que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros con el cepillo grande lavamos lo que está por fuera y lo que está por dentro, ¿ya? Y el hilo dental, junto con otros elementos que son unos cepillitos también que se pasan entre medio de los dientes, sirven para eso, justamente, para sacar la placa que se junta entre medio de los dientes, porque todos los dientes se van chocando unos con otros, ¿ya? Es como una especie de trencito. Entonces lo que lavamos con la seda, con la cinta dental, es espacio donde se unen, ¿ya? Donde no pasa el cepillo de dientes. Entonces una correcta secuencia de cepillado es primero pasar esta seda dental o el hilo dental, espacio por espacio, y una vez que terminamos de pasar esa seda dental, recién vamos con nuestro cepillo de diente grande. O sea, vamos desde lo más pequeño a lo más grande. Ah, perfecto. No al final como mucha gente lo hace. No voy Exacto, a decir nada. primero el hilo dental, luego el cepillo de diente, suave. Claro, eso me imagino que si una persona tiene aparatos puestos, frenillos o alguna otra cosa, tendrá que usar algo especial para lavarse y también una técnica de cepillado especial. Personas que Sí, usan sí, prótesis, por ejemplo. todo eso también. Incluso hay un aditamento que sirve para cepillar la lengua, porque la lengua también se cepilla. Ahí también es donde hay más bacterias. Ya, al final del cepillado uno debiese cepillarse la lengua. ¿Hasta dónde? Hasta lo más atrás que el paciente aguante. El paciente que les da Claro. arcada muy pronto, otros que no. Pero por lo general las bacterias que generan este mayor como mal olor están muy Ujú. hacia atrás de la lengua. Entonces, mientras más atrás se pueden cepillar, mucho mejor. Perfecto. Bien. ¿Y qué pasa si yo tengo dolor Ujú. y que lo identifico no muy claramente, porque es lo más frecuente que uno tenga un dolor que no sabe si es un diente o es la encía, pero en un punto específico. Haya no ido al odontólogo a control. ¿Qué tengo que hacer? Ya, bueno, la indicación es acudir al centro de salud en donde uno está inscrito, ¿verdad? Uno está percapitado. Por ejemplo, el consultorio puede ser el Fondo del Carmen, de Villalegre, donde, al sector que pertenezca. Ya ahí saco una horita con mi dentista y le explico, ¿sabe qué? Tengo un dolor acá, que ya. El colega va a examinar, quizás va a requerir toma de radiografía, quizás no. Y ahí, dependiendo del caso, el doctor puede tratar eso. Y si es que es mucho más complejo, ahí el doctor del consultorio puede hacer una derivación al hospital para que sea tratado por un especialista, ¿ya? Ahora, si el dolor es muy agudo, que no me deja hacer mis quehaceres diarios, ahí hay que acudir a la urgencia también, pues, del consultorio o también en el hospital, si es que es algo un poco más grave, también hay urgencia dental. Ya, pero no me voy a intervenir yo, porque yo he visto a personas que se intervienen, les sale como un tumorcito arriba del diente, que es blando y les Ah, duele, ya, ya. y lo pinchan con una aguja. Lo he visto. Sí, no, yo también lo he visto. No es la indicación. No es la indicación, ¿por qué? Porque después cuando llegan al examen con el dentista, hay, hay una historia que el dentista no logra ver, pues entonces es más complejo el diagnóstico. Ya uno tiene que de repente investigar y el paciente de repente no quiere decir que él mismo se apretó o que se pasó a llevar o algo así. Entonces, Bien, la idea es que si es que hay algo que no corresponde en la boca, en el autoexamen que uno se hace, acudir inmediatamente y eso va a permitir la pesquisa y el diagnóstico mucho más rápido y oportuno. bien. También me acuerdo de un par de veces haber sabido de personas que colocan paracetamol o aspirinas en el dolor, en la carie o en el sitio donde les duele.
Mira, cuando yo trabajé en el consultorio, lo más extraño que llegó fue un paciente que se puso aceite, o sea, esta de líquido de batería, ácido de batería también, porque no aguantaban el dolor, sí. Bueno, no voy a dar más ejemplos porque pueden que se preste para Se le confusiones, ocurra a pero alguien hacer un... claro, así que no, por ningún motivo, porque por tratar de solucionar un problema, causan un problema mayor. Ya al moler estas pastillas y colocarlas directo al diente, puede que se les calme el dolor, pero todo el daño que hacen en los tejidos que están alrededor, lengua, encía, mejilla, puede ser incluso hasta irreparable, ya porque eso es como funciona como una especie de ácido que empieza a quemar todo el tejido. Así que no, por Bien. ningún motivo. Ahí la indicación es directo al consultorio o su centro de salud más cercano. Sí, porque ahora hay urgencias dentales en varios consultorios, Sí, sí. en Tiene, caso, inclusive los fines de semana, exacto, ya, y eso está garantizado por ley, ¿ya? ¿sí? O sea, Sí. hay una garantía de que Por urgencia de dental. salud por urgencias dentales. Sí. Ah, yo no sé si la gente sabe eso, Claro, son pero es cualquier ciertas, urgencia. no, son urgencias reales, ciertas prestaciones nomás, ¿ya? Claro, me imagino que se Fractura, soluciona. Ya, fracturas, dolor muy agudo de diente, ¿ya? Y eso, el diagnóstico es preciso, o sea, eso no es. Por claro. eso se tiene que garantizar el acceso, la oportunidad, etcétera, el Si es una tratamiento. garantía explícita en salud, entonces, Ah, es una exacto, garantía GES. exacto. Bien, es que, bueno, puede ser que mucha gente no sepa eso o crea que lo suyo es una urgencia y corresponde a eso, vaya a la urgencia y le digan que vaya al consultorio, que tome su hora como corresponde, porque no es una urgencia que vaya a atentar contra una pieza o eso lo tiene que Claro, valorar el odontólogo. claro. Y eso permite que una urgencia real sea atendida en el momento oportuno cuando acudan. Claro, perfecto. Y bueno, yo antes de que empezáramos la entrevista estaba tomándome un cafecito Mm. y veo que usted está tomando agua, doctor. ¿Hay algunas cosas que nosotros hacemos que haga mal, aparte del azúcar, estar tomando azúcar, que afecte a la cavidad oral? La gente que fuma, por ejemplo. Sí. Uno de los principales factores de riesgo para no solamente el tema oral, el tabaquismo, ya el cigarro, afecta de muchas maneras, sobre todo el tema de estas enfermedades de la encía que conversábamos recién, Ujú. ya a grandes rasgos, yo decía que la primera alerta era cuando la encía sangraba, ¿cierto? Entonces ahí uno tenía que poner un ojo que algo está pasando, pero en los pacientes que fuman, esta alerta desaparece porque el cigarro hace que estos vasitos, estas venitas que están muy finitas en la encía, se aprieten de una forma tal que impiden que sangre. Entonces el paciente puede estar cursando una enfermedad, pero como es fumador, no sangra la encía. Entonces ahí está enmascarando esta enfermedad, ¿no? El paciente no sabe que tiene esta enfermedad. Y como por la sangre vienen nuestras defensas, y estos vasitos están tan apretados, no llegan las defensas a tratar de luchar contra estas bacterias, y estas bacterias están en su fiesta, entonces empiezan a destruir mucho más rápido que un paciente que no fuma. Bien. Y además parece que el cigarrillo también puede producir cáncer en la boca. Sí, de todas maneras, ya, sobre todo por el efecto que está ahí, el cigarrillo se fuma por la boca, se mantiene ahí todo el humo, ¿cierto? Afecta no solo dientes, encía, puede afectar la lengua, garganta, paladar, y lamentablemente estos cánceres son súper agresivos, son súper agresivos, son de diseminación muy rápida y afecta, por ejemplo, no solamente si el cáncer empezó en la lengua, va a afectar solo a la lengua, sino que puede afectar dientes, encía, hueso. El tratamiento es muy radical, muy radical. O sea, una cosa más para no fumar.
Sí. Y hay algunas otras enfermedades que produzcan más caries, más enfermedades a las encías de las clásicas que tienen los adultos en general hoy día, diabetes, hipertensión, Sí, enfermedades del corazón, alguna de ellas. de todas ellas, la que está más estudiada y la que se ha visto que tiene un importante impacto a nivel de las encías y sobre todo la enfermedad que es más avanzada, la periodontitis, es las pacientes con diabetes, ¿ya? Con diabetes mellitus tipo 2 o pacientes que son resistencia a que tienen resistencia a la insulina, ¿ya? Porque se sabe que una cantidad muy elevada de azúcar en la sangre hace que el organismo siempre responde ante un ataque de las bacterias, ¿ya? Y lo hace de cierta manera. Entonces voy a tratar de poner como un ejemplo que un resfrío común, ¿cierto? O algo bacteriano, para llevarlo al mismo plano. Me veo enfrentado, mis defensas van a luchar contra ello, ¿ya? Y generalmente, si son 50 bacterias, por así decirlo, yo tengo 100 de mis defensas que la van a destruir. Pero en los pacientes que tienen diabetes que no está controlado, ¿cierto? Que su cantidad de azúcar es muy elevada, su respuesta es muy exagerada. Entonces, si yo tengo estas mismas 50 bacterias que me van a atacar, el paciente con esta azúcar elevada tiene 500 personitas aquí de defensa que van a ir a destruir. Y no solamente van a destruir a las bacterias, sino que también van a destruir con todo lo que esté a su paso. Entonces, por tratar de hacer un bien, terminan destruyendo más y por eso la enfermedad de las encías en los pacientes que tienen diabetes es mucho más avanzada, es mucho más severa, por así decirlo. Entonces requieren Ya, sí o sí un tratamiento oportuno y pronto. y pronto. Ya. Ujú. Y entonces las personas que tienen enfermedades crónicas tienen que ir más frecuentemente a su, su, su chequeo con el dentista que una vez al año. Claro, claro, idealmente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la pesquisa evaluamos bastantes factores de riesgo que tenga el paciente. Y si uno de esos factores de riesgo son enfermedades sistémicas, el paciente también no se fuma, ¿ya? Claro, Nosotros ahí ponemos una alerta y ya no es un control una vez al año, sino que lo vamos a citar cada 6 meses o cada 3 meses, va dependiendo mucho de la severidad, para evitar ya, que vuelva a tener esta nueva enfermedad. bien. Y sobre Y todo una, detectar lesiones, disculpa, lesiones, sí, sobre todo pacientes fumadores, detectar lesiones tempranas, como por ejemplo las pesquisas de cáncer y todo eso. ya. Y cuando una persona tiene esta enfermedad, la encía, la gingivitis o más severamente una periodontitis, ¿tiene tratamiento? Sí, afortunadamente tiene tratamiento. La gingivitis, el tratamiento resuelve muy rápido, ¿ya? No deja secuelas. Pero la periodontitis deja secuelas. Pero no es el tratamiento el que deja las secuelas a los pacientes, sino que es la misma enfermedad, ¿ya? Mm, ¿Qué es lo que pasa? Que la principal secuela de esta enfermedad es la sensibilidad dentaria, porque se expone mucha raíz del diente que no está preparado para estar en el medio bucal. Entonces, pacientes que toman cosas frías y calientes lo van a sentir mucho más fuerte que otros pacientes, ¿ya? Pero eso es ya, producto de la enfermedad en sí, ¿ya? No por el tratamiento, porque los claro, pacientes de repente van, uno hace el tratamiento y a la sesión siguiente dice, doctor, o sea, que usted me hizo el tratamiento, tengo una sensibilidad, o usted me dejó con sensibilidad. Entonces yo le ya, explico que en realidad no es eso, no es así, ¿ya? Nosotros devolvemos la salud al diente que estaba enfermo, a la encía que estaba dañada, pero es una claro. secuela de la enfermedad que se venía desde hace tiempo. Claro, es que a veces uno no nota algo hasta que se lo muestran, ahí como que se da cuenta que lo tenía. Claro, exacto. Y lo Y otro es la movilidad de los dientes, pues se empiezan a ah, movilizar ya, y se termina, hay algunos que lamentablemente se terminan cayendo íntegros, sanitos, pero porque se destruyó todo el tejido que afirmaba estos huesos.
Ah, claro, porque algunas veces las personas dicen, bueno, si este diente yo lo veo que está sano, pero está suelto. Y por Exacto. eso pierden Por sus eso pierden dientes. las piezas dentarias, claro. Y hay un gran Cuando componente uno... genético o Mm, hereditario. Entonces, por eso cuando uno de repente hace el examen con los pacientes, pregunta, ujú, pacientes jóvenes, porque hay ciertos pacientes jóvenes que están llegando con esta enfermedad, si es que sus ujú. papás ocupan prótesis. Sí, me dice, mi papá y mi mamá ocupan prótesis. Claro, y uno ahí dice, claro, a lo mejor se le fueron cayendo de a poco y eso se traspasó a los hijos. Ya, claro, y porque como la diabetes también tiene un componente hereditario importante, Exacto. entonces es es una complicación importante en esto. Entonces los pacientes pierden piezas y cuando un paciente pierde piezas dentarias, producto de una periodontitis o de una carie muy avanzada, porque ahora los odontólogos son capaces de recuperar piezas que antes no era posible recuperar. ¿O Ujú. me equivoco, doctor? No, sí, eso es... Hasta cierto punto sí, ¿ya? Ya, Sí. Sí se pueden recuperar las piezas a través de una especialidad de la odontología que se ya, llama rehabilitación, ¿ya? Y en parte la otra que es la implantología, ¿ya? El ya, auge de los implantes, las prótesis también, ¿ya? Hay ciertas indicaciones para pacientes que utilizan prótesis, como así pacientes que pueden optar a implantes, ¿ya? ya, Lamentablemente, por ciertas condiciones, no todos los pacientes se pueden colocar implantes, ¿ya? Tiene ya. sus indicaciones bien precisas, pero cada vez se está tratando de abarcar más en cuanto a las indicaciones. Y claro, porque me imagino que, como usted explicaba, si la persona tiene una periodontitis, no tiene o disminuye la calidad del hueso y es difícil implantar un diente. Tienen que usar prótesis nomás. Exacto. Ya, generalmente el paciente que es secuelado de esta enfermedad periodontal ha perdido mucho Ujú, huesito. Y lo ujú, principal que necesita un implante es hueso. Es ujú. hueso de buena calidad para que sea instalado en boca. Ya, entonces ahí necesita una serie de otras cosas también, que haber tenido una buena nutrición, me imagino tener una buena calidad de ese hueso y de los otros huesos del cuerpo, porque esta es también es un reflejo de los otros huesos del cuerpo. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, por eso, por lejos, lo principal aquí es la prevención, prevención a través del cepillado, de los controles con el dentista, ¿ya? Y si se llega a perder un diente, porque también se pueden perder dientes por accidente, Claro. por trauma. Entonces ahí quizás de Ujú. repente está mucho más indicado el tema del implante. El implante, la indicación precisa no es reemplazar un diente, ¿ya? Es porque hoy me duele un diente, prefiero que me saquen el diente y colocarme un implante, esa no es la indicación. Ya la indicación es cuando Ya, falta un diente, generalmente por eso, por ejemplo, un paciente que se cae andando en bicicleta y pierde ese diente, no lo encuentra, ahí está la indicación precisa de cuándo colocar un implante. ya. Y es decir, cuando una persona pierde un diente por cualquier razón, imaginémonos un trauma, eso, la persona puede quedarse sin ese diente, Eh, aparte de que se vea de la cosa estética me refiero, aparte de eso. o sea, genera todo un problema muscular, Mm, un problema de la masticación, de la fonación, ¿cierto? Depende de dónde esté el diente, se va a notar cuando el paciente hable, pronuncia algo, claro, ¿cierto? Y los dientes no están estáticos en la boca, ¿ya? Tienen cierto grado de movilidad, ¿ya? Porque no están pegados 100% al hueso, están unidos por millones de como elásticos muy chiquititos, están unidos al hueso. Entonces tienen esta flexibilidad, estos movimientos, y cuando falta un diente, los dientes necesitan contactar con algo. Y si, por ejemplo, ya, a mí me falta un diente de arriba, el diente de abajo va a empezar a subir, a subir, a subir, para tratar de contactar con algo. Y los dientes que estaban al ujú, lado van a empezar a acercarse para tratar también de contactar con algo.
Entonces Ah, se genera todo un desorden al perderse un diente. ya, o sea, es más allá de la cosa estética, no más que hay que solucionar con la rehabilitación una pérdida dentaria que me imagino que ya como es una situación extrema en las enfermedades dentales, pero lo vemos muy frecuentemente, sobre todo en los adultos mayores. Claro, claro que sí. Pero Y, hay hartas opciones de tratamiento, hay hartas perdón, eso quería prótesis, preguntarle. rehabilitación. Si una persona está en estas condiciones, eh, y más bien voy a empezar por el principio. Si yo tengo que ir a control como persona sana, digamos, al odontólogo, ¿dónde voy? ¿Eso tenemos alguna garantía? ¿Está cubierto por el sistema de salud? Los, hay, los pacientes de 6 años y los de 60 años tienen esta garantía explícita en salud, que tienen la atención por ley, ya que ellos acuden al consultorio y se les tiene que dar una horita para una pronta atención. Ya eso está garantizado. Ya, El, y todo el resto de las edades, ya tenemos que ir a sacar nuestra horita al centro de salud al cual pertenecemos. Y pues, ahí, tal como lo hacemos con el médico, con el nutricionista, ya. enfermera, sacar una horita con el dentista. ¿Ya? Pero Las por ley, embarazadas también, ¿cierto, doctor? perdón, las embarazadas también tienen esa garantía. Ya, ¿Ya? 6 años, 60 y las embarazadas. ya. Y Sí. entonces ellas tienen, una vez que ellas cumplen, los niños cumplen 6 años, tienen garantía de atención y me imagino de eso de que le ponen floración, sello, no sé qué cosa, Claro, es una atención a los integral. niños. Sí, Ya, ya. ¿Y a los de integral. 60 también? ¿Eso Sí. significa qué incluye eso, doctor? Incluye todo, desde el examen inicial hasta la Ya, rehabilitación, si así lo requiere. Si le faltan piezas, se realiza una rehabilitación. Si es más compleja, ahí va la derivación al hospital, ¿ya? Pero generalmente la ya, mayoría es de resolutividad de consultorio. ya. Pero tienen toda esa, la canasta del G60 incluye la rehabilitación. Ya, y entonces tenemos a las embarazadas, que son adultos, incluyen en nuestra conversación, a los Ujú. adultos de 60 años, ¿cierto? Seguramente eso está garantizado, la embarazada, los niños, los adultos de 60, y los traumas, como había dicho usted. Sí, O sea, perdón, la urgencia la dental, urgencia dental, sí. ya. Para todas las otras condiciones, es si yo tengo que controlarme, voy al consultorio a pedir una hora, ¿sí? O si eventualmente tengo alguna enfermedad por la cual estoy en control, también tengo que pedir mi hora para que me controlen como cualquier condición de salud. Exacto. Ya. Sí, esa es la puerta de Eh, entrada para él. bien. Sí, la pregunto porque sobre todo en nuestra región la mayor cantidad de personas están en los sistemas de FONASA y una gran cantidad de población recibe sus atenciones de salud en los consultorios cuando es de baja complejidad, pero si el odontólogo en el consultorio considera que requiere una rehabilitación y eso no lo tiene en el consultorio, va a derivarlo a otro nivel de atención, que en este caso es el hospital de Temuco, donde están ustedes. Exacto. ¿Sí? ¿Hay algún otro centro en Temuco o en la región donde se haga atención de especialidades odontológicas? En Eh, el, en el bueno, en Padre Las Casas, sistema, sí, ¿ya? en el Hospital de Padre Las Casas también hay colegas especialistas, ¿cierto? Ya, Ya después fuera de Temuco en sí está Lautaro, Villarrica, Petrufquén, ya, en esos hospitales hay atención de especialidades. ya, En Nueva Imperial también, ya. el Ah, en Hospital todos de los Nueva Imperial. hospitales entonces. Ya, y Sí, eso sí, sí. incluye cirugías cuando corresponde también. Exacto, sí, Ya. todo tipo de especialidades. Ah, ya. Entonces, ustedes se integran en los pabellones, si que necesitan atenciones mucho más especializadas,
que la atención preventiva y de atención primaria que se hace en los consultorios. Sí, 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 sobre todo al menos, bueno, voy a hablar del Hospital de Temuco, que es donde trabajo, la atención Claro, es multidisciplinaria, o sea, son múltiples colegas tratando de dar solución a un problema en particular de un paciente, ¿ya? Así que de repente ya, claro, nos reunimos para resolver ciertos casos, ¿cierto? Y de la mejor manera que sea posible lo tratamos de enfocar y de llevar a cabo. Ahora, ojo que, ya, volviendo al tema, no todos los consultorios derivan al mismo hospital, por así decirlo. Ya generalmente derivan por cercanía, por proximidad, ¿cierto? Los nodos claro, más costeros derivan a Nueva Imperial, los que son más céntricos derivan al Hospital Temuco, otros derivan a Padre Las Casas. claro, claro, me imagino. O sea, tenemos alternativas de a lo mejor no nos cuesta un poco sacarla ahora, pero tenemos alternativas y esa es la derivación que deberíamos hacer. Exacto. Eh, quería preguntarte otra cosa que también está en boga, los famosos blanqueamientos. El famoso blanqueamiento. Blanqueamientos, sí, digo famosos porque hasta venden unas tiritas para ponerse y cosas por el estilo que mucha gente los usa pensando que, no sé, si lo promocionan en la televisión deben ser, alguien los aprobó. Sí, la verdad es que, bueno, los blanqueamientos es un tratamiento que está aprobado cuando es realizado por un profesional, ¿ya? Cuando se realizan en forma casera, por así decirlo, que lo compren, porque venden en la farmacia estos kits de blanqueamiento, ¿cierto? Sí. Ahí se corre un riesgo súper severo de que el mal uso puede dañar la encía, incluso puede dañar el mismo diente, ¿ya? Porque eso es como una especie de ácido que empieza a decolorar el diente, a dejarlo como de un color más blanco, ¿ya? Mm. Pero eso es súper nocivo si no se sabe ocupar bien, ¿ya? Y tiene ciertas indicaciones también. Pueden pacientes quedar con sensibilidad, con quemaduras, con laceraciones, etcétera, ¿ya? Eh, eso, ¿qué otra cosa más he visto que se colocan, en un momento estuvo de moda colocarse frenillos, Ah, ¿ya? claro. Pacientes se colocaban los frenillos y a la larga también se causaban un daño tremendo porque movilizaban los dientes de una forma que no correspondía. Entonces, evitar de hacer todo lo que no corresponda, porque para eso están profesionales que saben cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Ya? Es mejor consultar versus que después lamentar por algo que se hizo por desconocimiento en realidad. Claro, lo que pasa es que muchas personas consideran o tienen una percepción de que si lo están promocionando en las redes sociales o aparecen en la televisión o lo venden en la farmacia, necesariamente están aprobados por alguna institución de salud que los acredite. Digo esto Mm. porque nos pasa con medicamentos también que son mal indicados. Entonces, esto también es como, te pregunto porque creo que hay que llamar la atención sobre la aparición de estos productos que, eh, que no porque estén en la farmacia hacen bien, no porque salgan en la televisión están probados o tienen beneficios para las personas. Y no es Sí, una exacto. cuestión de ganancial el que uno llame la atención respecto al uso indiscriminado. Sí, totalmente de acuerdo, porque no corresponde que se hagan tratamientos que son, sobre todo con el uso del medicamento, ya que tienen ciertas indicaciones y hay que hacerlo con total resguardo y bajo supervisión de un profesional adecuado. Bueno, me estaban avisando que nos queda muy poquito tiempo, doctor. Quería pedirle si usted nos hacía alguna recomendación final
si nos pudiera dar un par de tips para cuidar nuestra salud oral antes Sí, de terminar. sí, de todas maneras. Bueno, lo que hemos conversado básicamente, prevención, la prevención es mucho más barata, mucho más económica en todo término, ya económico, biológico, etcétera. Acudir al menos una vez al año al dentista, ¿ya? Y ahí el dentista después va a definir, según factores de riesgo, cuánto es lo que cuánto necesita ir en periodo. Cepillado, cepillo suave, ¿ya? Frecuencia mínimo 3 veces al día, el principal es el de la noche. No me puedo ir a acostar sin cepillarme los dientes, ¿ya? Eso es una falta grave, ¿ya? Y el cepillo que dure 3 meses, ¿ya? Hacerlo durar 3 meses, porque si no, si se me pone chascón antes, porque lo estoy haciendo muy fuerte, si no se me pone chascón es porque no lo estoy ocupando, ¿ya? ¿Qué más? Si no hay pasta de ¿Cepillar las dientes, encías? cepillar sobre todo la encía, lo principal. Es que yo soy, bueno, me dedico al tema de la encía, entonces para mí eso es primordial, ¿ya? Pero hay que cepillar la encía y luego los dientes, ¿ya? Cepillar encía, diente, lengua también, ¿ya? Y lo principal de todo lo que, bueno, el hilo dental también, y lo principal, pero lo principal es el cepillo de diente, hilo dental. Si no hay pasta de dientes, si no hay enjuague, da lo mismo. Bien. Y limitar también el consumo de azúcar. Y en este caso estamos hablando de no es que uno tenga que hacer una dieta sin azúcar, sino que exponerlo menos veces al azúcar a los dientes, que Exacto. podría servir para no subir tanto de peso también. Claro, es un 2 por 1. Sí, la dieta que ojalá no sea tan cariogénica, que significa que tenga mucho azúcar, ¿ya? Bien, Tratar de comer cosas con más fibra. El hábito tabáquico también. Pacientes que fuman, tratar de que si se fuman 20 cigarros al día, tratar de bajar a 18, por ejemplo. No sé, dar como un consejo, ¿ya? Y claro, ojalá no fumar, que eso sería lo ideal. claro. Bueno, me parece que estamos llegando al término. Voy a mirar si hay alguna pregunta extra para el doctor. Parece que no tengo ninguna otra pregunta. Bien, bien. Entonces, quiero agradecer enormemente al doctor Márquez habernos acompañado hoy día en la tarde, habernos contado su experiencia, habernos orientado y darnos tantos tips. Y nos despedimos para las próximas ediciones de Doctores en Línea. Pongan la transmisión la próxima semana. No estoy segura que va a haber la próxima semana, pero será algo tan interesante como hoy día. Muchísimas gracias, doctor Márquez, y nos despedimos desde aquí. Un Muchas abrazo a gracias a todos. usted. Sí, muchas gracias a usted por la invitación. Saludos. Hasta luego.